Estamos en la séptima clase, parece mentira. Parece Os, mentira. Y la próxima clase es la presentación de sus trabajos. Vamos a escoger que tengan listas sus clases y por lo menos queremos escuchar eh, qué sería el diseño, cómo lo harían. No tenemos que escuchar toda la clase, pero la estrategia, cómo la hicieron, para qué grupo, qué herramientas usarían de manera creativa, para cuántas semanas. Eh, Traten de pensar desde lo más sencillo a lo más complicado. No se enreden, no tengan miedo. Si uno trata de buscarle la parte más fácil a las cosas, se las encuentra. Si van a dar una clase para jóvenes, para niños, para personas recién convertidas o que llevan unos años que nunca han tenido contacto con la historia de la iglesia. Entonces hay que ser más, hay que dar tres pasos atrás y ser un poquito más considerado con esas personas, ¿verdad? Tomarse el tiempo de no hablar un lenguaje que posiblemente no puedan entender. Pero les doy la bienvenida a todos. No sé si hasta aquí llegamos con los 10 o esperamos un minuto más. Ah, no, ahí van entrando, van entrando. Como dijo un señor que estábamos ensayando en el coro, recién llegados a la iglesia muy jóvenes, era noche y le pedimos que si él nos podía llevar a la casa. Dice, tengan fe, dice. Y ensayamos y terminó el ensayo. Él salió silbando, cogió su auto y se fue. Y nosotros, ¿qué pasó? No tuvieron fe, dice. Así que nos dejó tirados ahí al hombre. Así, eso no se hace. Pero bueno, tengan fe, hermanos, que vienen más. No veo a, no veo a, ay, ¿cómo se llama este muchacho? El, el que canta. Bruno, Bruno, no lo veo aquí. se va a conectar un poco más rato. Ok. Bueno, antes de seguir, me gustaría que ustedes tuvieran un tiempo de conversación creando algunos grupos para compartir. Lo que estoy tratando de ver es como, si te puedo enviar a ti, Orlando, la hoja de un caso de estudio que quiero que hablen, discutan o compartan. La puedo poner Ok. aquí, la puedo compartir aquí. Sí, sí, puede compartirla también. Sí, entonces déjenme abrirla porque quiero que trabajen en grupo unos minutos para darle un carácter más práctico a la clase para que ustedes puedan también reaccionar y de esa manera, dejen ver, ustedes lo ven, ¿verdad? El caso de estudio. Sí lo leen esto, sí, ¿sí? sí, sí se ve. Ustedes no pueden subirlo, ¿verdad? No. Ok, entonces tendría que hacerlo un poquito más, bueno, no lo voy a hacer tan pequeño porque no lo van a ver. Ahí sí lo ven, ahí está completo. Voy a leer el caso de todas maneras, pero para que ustedes luego cuando vayan a los grupos lo tengan. No sé si le pueden tomar una foto a esto en la pantalla para que lo tengan. Este es un caso, la Iglesia Renuevo de Vida en Miami. Este es un caso de una iglesia, no puse el nombre, le inventé un nombre para que no tuviéramos una demanda. No digan que estamos usando el nombre de ellos. Y cambiamos algunos de los componentes. Está compuesta por inmigrantes de diferentes países latinoamericanos. Muchos provienen de iglesias pentecostales o católicas y han sido enseñados que deben mantenerse salvos a través de su obediencia, oraciones constantes o actos devocionales. Como resultado, viven en una carga de inseguridad espiritual, sienten que su relación con Dios depende de su desempeño diario. El nuevo pastor desea predicar una serie sobre la gracia soberana de Dios utilizando los cánones de Dort como marco doctrinal. Su meta es ofrecer consuelo, certeza en la salvación basada en la fidelidad de Dios. Sin embargo, algunos líderes ministeriales expresan preocupación de que esta enseñanza sea muy doctrinal
o que pueda ser vista como fría, distante por algunos miembros. Entonces, las preguntas que ustedes van a contestar o que van a compartir, no es en este tipo de ensayos o de dinámicas, no se trata de estar correcto o incorrecto, solamente que ustedes lo analicen. ¿Cómo puede el pastor presentar la doctrina de la elección y la perseverancia como una fuente de esperanza y descanso, no como una idea filosófica o una idea muy abstracta? ¿Y qué elementos prácticos, testimonios, historias, analogías, pasajes bíblicos podrían ayudar a conectar estas doctrinas con las luchas reales del pueblo? Y tres, ¿qué estrategias pedagógicas y espirituales ayudarían a cultivar una cultura congregacional centrada en la gracia y no en el temor o el mérito? Entonces, quiero que ustedes compartan. Voy a tener que cerrar aquí para mandar los grupos. ¿Le tomaron foto? ¿La tienen? ¿Sí? Yo le tomé fotos, sí. Sí, yo también. Bueno, perfecto. Para que todos los que estén en los grupos no me digan, no teníamos la historia. Sí la tienen. De todas maneras, vamos a hacer aquí, voy a hacerle un copy a esto para ponerlo en el chat aquí. Voy a cerrar esto para hacer los grupos y de esa manera, entonces les voy a dar unos minutos para que ustedes compartan en grupo. ¿Les parece? Muy bien. No sé si Bruno pudo leer la historia o la tiene. La alcancé a escuchar y copié las preguntas. Ok, ok, muy bien. Entonces, ¿dónde Está habilitado, Bruno. Bruno, ¿pueden hacer grupos? A ver, Somos 12, 3 grupos ok. de 4, ¿no? Entonces, vamos a usar, por favor, que unos 10 minutos para que ustedes hagan la dinámica. Muy bien. Esto les va a ayudar a ustedes también a poder hacer sus clases. Les estoy dando una pista, por ejemplo, una metodología para que ustedes puedan usar. Pueden poner un caso de estudio pequeño y hacer preguntas y después enseñar los artículos que quieren. Esa es la idea detrás del ejercicio. Darles un ejemplo de cómo ustedes pueden hacer algo práctico para una clase usando cualquiera de las confesiones. Recuerden que tienen que usar una de las 3. Las que tienen preguntas y respuestas son más sencillas porque ustedes pueden usarlas como método de catequesis. Así que después hablamos de eso, pero vayan a los grupos, por favor. Hola, hola. Saludos, doctor. Están regresando del viaje. Adivine. ¿Qué pasó? Muy poco tiempo. Muy doctor. poco Por tiempo. el viaje. Bueno, Muy esa es corto. parte, si faltó tiempo, quiere decir que estuvo bueno estuvo buena la dinámica. Porque cuando la gente no tiene tiempo, cuando la gente dice ya tuvimos suficiente tiempo, bueno, entonces no hubo dialéctica en la discusión. Ahora, ¿cómo les fue? Abran los micrófonos, por favor, porque si no, va a ser difícil conversar. ¿Cómo les fue? Como usted dice, porque nos faltó tiempo. Bien. ¿Cómo estás, Raquel? Bien. Creo que primera vez que te veo, ¿ah? ¿Cómo estás? No, primera vez. En la antigua clase usted me vio cuando yo le dije a usted que yo estaba teniendo mucho problema haciendo mi trabajo final. Ya te Exponer el recuerdo. trabajo final. Usted me dijo, pero lo hiciste bien. Digo, y pues, Sí, sí, tienes razón. Ya. Lo que pasa es que, tú sabes, los años me van afectando. no diga eso. Bueno, miren, quiero hacer una pequeña eh, acotación, quiero dar un pequeño consejo. En lo poco que escuché de algunos, cuando uno se compenetra en este tipo de estudios un poquito más allá de las doctrinas básicas de la iglesia, cuando uno viene a Cristo, pues uno va viendo que el follaje de la vida cristiana, de la iglesia, del recorrido, de la experiencia de la iglesia en todos los tiempos y aún de nuestra propia fe, pues tiene una riqueza y un tallo que tiene muchas hojas hasta llegar al centro, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto vamos descubriendo que las cosas no son tan simples y que son un poquito más complicadas, aunque la palabra complicada no necesariamente es negativa, sino que requiere que nosotros profundicemos nuestra realidad como iglesia, que estudiemos por qué somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Y eso pues no es exclusivo solo de los que vamos a un seminario, eso es regalo para toda la iglesia. Todo hermano en Cristo debe estudiar, debe prepararse. Sin embargo, digo esto como contexto, encuentro que algunos de ustedes son creyentes de pocos años de recorrido y claro, de pronto encontrarse con que hay que estudiar confesiones y credos y uno cree que eso quedó solo para las iglesias católicas. ¿Y cómo es la cosa? Me cambiaron las reglas del juego, entonces eso puede producir en muchos un impacto negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a enseñar, en este caso, los cánones de Dort, que son muy puntuales, muy doctrinales en cuanto a esta posición arminiana sobre la salvación desde el punto de vista de los reformadores, que es la bíblica. No es que hay 20 puntos de vista, pero vamos a decir estas contradicciones que nacieron ya dentro del seno de la misma iglesia protestante evangélica, pero yo no conozco qué significan cada una de ellas con los textos bíblicos, no las he estudiado, pues no le voy a encontrar como mucho sentido. ¿Me explico? Por ejemplo, si hablamos de la perseverancia de los santos, ese es el título que se le da a esta posición doctrinal sobre el tema de la suficiencia de Cristo. La gente, por ejemplo, encierra el tema en se pierde o no se pierde la salvación, pero nada que ver, como dicen los costarricenses, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el alcance y la obra de Jesús en la cruz. O sea, Cristo muere en la cruz cuando dice, consumado es, cuando dice en otros pasajes, de mis manos nadie los arrebatará, porque lo que tú me has dado, Padre, nadie me los arrebatará de mi mano. Y otros versículos más, para que luego en la vida cristiana, con los sub y bajas, con el proceso de santificación, yo diga, no, ya no soy salvo, porque no me siento eh, pleno, limpio delante de Dios, porque he pecado. O la obra de Cristo, que es perfecta y es suficiente, dice Hebreos, va más allá de mis propias realidades en el desarrollo de mi propia fe y dice, aun cuando he pecado, no de manera consuetudinaria o abierta para como una rebeldía como vivía antes de Cristo, y puedo volver a encontrar perdón en su gracia, volviendo a superar esas áreas que me toman tiempo llevar a cabo para vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere, una vida piadosa. Entonces, en efecto, esa salvación me sigue abarcando, claro que sí, porque eh, también cuando la Biblia nos dice que Él es nuestro Señor y Salvador, no lo es por un ratico, ni depende de mis fuerzas. Eso de que no depende de mis fuerzas tampoco es un cheque al blanco de que yo no soy responsable de mis pecados. Claro que soy responsable. Pero cuando lucho para vivir una vida de santificación, entonces entiendo que esta dinámica de la relación del Espíritu Santo conmigo y yo con Él, el andar en Cristo, el estar en Cristo, ¿qué significan? Todos estos términos aclarados en tiempo y forma con la respectiva claridad de la Escritura, entonces me lleva a mí a la conclusión de decir, Dios no solo muere por mis pecados, pero muere también para perseverarme, para ayudarme. De manera que lo que dice Hebreos tiene sentido, que Él dispuso de antemano todas las obras para que caminara en Él y no fracasara en el intento, que es lo que dice el griego al final. Pero entonces, si yo no entiendo esta doctrina, no la internalizo, no la experimento, cuando estudio los cánones de Dort y descubro, ¿y por qué dicen los reformadores que la salvación no se pierde? Porque en clara contradicción con lo que los arminianos dicen que uno puede resistir la gracia, cosa que no es posible porque el Espíritu Santo, ¿quién se le puede poner en contra del Espíritu Santo? Pero segundo, que tengo tanto autocontrol y la vida humana y mi vida personal
es tan poderosa que el propio Dios, que es soberano, no tiene control en esas áreas de mi vida. O sea, Dios está a expensas de si yo reacciono positiva o negativamente. En otras palabras, si le hago el favor o no le hago el favor a Dios. Casi Dios es como un abuelito que está en una silla de una mecedora. ¿Saben lo que es una mecedora, no? Eh, Claro. eh, Esperando como los nietos estos que si a ver si se porta bien o se porta mal y Dios le dice, mijito, pórtate bien porque te va mal. Entonces, hacemos de Dios una caricatura. Lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios declara santo es santo. Lo que Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo, no por mérito propio. Miren, los judíos antes, los fariseos antes decían que el Mesías no iba a venir a menos que el pueblo de Israel no se arrepintiera y dejara de pecar. O sea, el Mesías no iba a aparecer por el pecado de la población y solo ellos eran los santos y los buena gente. Cuando el mensaje del Mesías fue todo lo contrario. No, yo no vine porque ustedes se portan bien, ustedes se creen buenos, yo vine porque estaban precisamente mal. ¿Eso no es? En la manera de ver la salvación entre los católicos que dicen, nadie puede ser salvo porque a menos que haga obras de perfecta conducta, no llegará al cielo. Las obras son importantes porque tienes que primero mostrar que realmente estás obedeciendo. ¿Y cómo las obedece? A través de lo que la iglesia decide. Ir a misa, hacer buenas obras, las penitencias, hacer todos los ritos, cumplir todas las... Entonces sí tenés posibilidad. Y aún nadie sabe porque te hay que darte una ayudadita desde aquí. Entonces, los protestantes y reformados dijeron, no, la escritura dice que el justo por la fe vivirá. No hasta que llegue a la perfección, sino antes, durante y después. Entonces, yo tengo que entender estas doctrinas, internalizarlas, hacer las preguntas que tenga que hacer y luego entender por qué en la historia surgen estos conflictos y cómo esto nos ayuda a mí como en mi fe personal. Porque si a ti no te ayuda, y ya parece que estoy predicando aquí, después recogemos la ofrenda, no para mí, sino por el culto, ¿no? Que estamos llevando a cabo. Ustedes, si a ustedes esto no les hace sentido, como mal dicho, malamente se dice, traduciéndolo del inglés al español, it doesn't make sense, no me hace sentido. O sea, si yo no realmente no lo internalizo, no lo comprendo, no lo veo a la luz de mi realidad personal en mi propia salvación, ¿cómo le voy a enseñar algo que yo no entiendo ni creo a otro? Yo quiero preguntar algo, y disculpe. En este capítulo que dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, yo me acuerdo de cuando yo era niña, yo soy cristiana de los 9 años, entonces yo me acuerdo cuando yo era niña, había un señor que él frecuentaba mucho la casa. Y nosotros, mi mamá y yo venimos de la corriente del pentecostalismo y a veces sí mi mamá nos enseñó nada de emocionalismo, nada de esto, Biblia. Mi mamá dice, coman Biblia para que no estén dando show en la calle. Mi mamá siempre fue ella se preocupó mucho por enseñarnos la palabra y para que nuestras emociones no fueran las que actuaran. Bueno, lo tal es que yo me acuerdo que ese señor frecuentaba mucho la casa y ese caso nunca se me olvidó. Él siempre hablaba de que él tenía resentimiento por alguien, por algo que pasó en su familia y mi mamá le decía que él tiene que pedir al Espíritu Santo, esa raíz de amargura, que él tiene que perdonar. Bueno, hasta que un día él no fue a la iglesia y llega la noticia en la casa. Le dicen, Minga, a Radamés, así que se llamaba el señor, lo están matando cerca de la estación de gasolina. Oh, Y wow. mami dijo, mami, y nosotros nos quedamos así como en shock. ¿Qué pasa? Él era cristiano, él iba a la iglesia, bueno, lo que sea. Eh, por la persona que él decía que él tenía resentimiento y tenía odio, él ese día, él fue y se fue a un negocio y se fue a tomar y se emborrachó. Entonces él fue donde el señor que él tenía resentimiento y comenzó a buscar pleito. El otro señor también estaba borracho.
y el Señor cogió, no sé si fue un bate, lo que sea, y le dio un solo golpe en la nuca, lo desnucó. Él, que era cristiano, el señor Radamés, murió, estaba borracho. Bueno, lo tal del caso es que cuando este muchacho va a la cárcel, se llama Mateo, él cumplió como 30 o 35 años en prisión, él va a la cárcel, él recibe al Señor y hoy en día ese muchacho o ese señor es pastor. Y yo sé, hay mucha gente, mira, eso es lo que la Biblia se cumple, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, la salvación de ese hombre se perdió, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando yo era niña, eso fue un shock para mí porque yo decía, ¿cómo puede ser todo esto posible? Entonces cuando yo escuchaba a los adultos hablar, no, que la salvación sí se pierde, el pastor que se pierde, que no se pierde, que bueno, y eso se quedó así. Y yo ver hoy este hombre en República Dominicana, cómo el Señor ha transformado su vida, cómo que después de tremendo error o lo que sea de lo que él cometió, él dejó que el Señor transformara su vida. Porque ¿quién soy yo para decirle no? Tú mataste a uno, tú no puedes venir al camino, tú no puedes ser digno. Entonces, hay mucha gente que todavía le dice no, porque por tu culpa hubo alguien que perdió la salvación. Y Claro, yo me quedo como que, ay, no sé. Porque cada quien somos, yo digo que cada quien es responsable de sus actos. Inclusive, tú eres responsable si tú quieres cargar con un odio, un resentimiento que al fin y al cabo no te va a dejar nada bueno. Eres tú que decide que tome esa decisión. Y yo ya. recuerdo que eso fue para mis hermanos y para mí eso fue algo como que nosotros en ese momento nunca lo pudimos entender. Y No, y es que es una contradicción, Y este. el pentecostal suele mucho decir, no, que sí, que sí se perdió. Ese hombre se perdió, se fue sin Cristo, porque es, ay, Dios mío, Señor. Eso fue algo bien terrible para nosotros. Entonces nos quedamos como así, como que se condenó, se salvó, se condenó, se salvó. Padre Santo. Bueno, es un buen tema de conversación para inclusive una clase. Sin embargo, el texto que citan para justificar eso está totalmente fuera de contexto. Ese texto tiene que ver con un mensaje a la iglesia de Filadelfia allá en Apocalipsis, donde ellos están experimentando la persecución, las pruebas, y en medio de esa persecución se debilita la fe, y también habían tres cosas que ocurrían: la persecución por parte del imperio, el combate hacia las falsas doctrinas, especialmente los judaizantes que iban a las congregaciones a tratar de subvertir el orden y tratar de confundirlos, pero también aquellos que negaban la deidad de Cristo, todas las cosas que no estaban en orden porque los concilios de la iglesia todavía no habían ocurrido. Entonces, las iglesias, para permanecer firme, el mensaje es, desde el Apocalipsis 1 dice: yo soy el que quita, el que pongo el candelero, y lo quito. Jesús, que aparece en la imagen, en esa experiencia, Juan, está diciendo que el Señor de la iglesia es Él, y que las iglesias locales pueden desaparecer cuando el candelabro de la presencia del Señor sale de esa congregación, porque esa congregación no tiene vida espiritual. Eso es diferente a decir perdés la salvación. Le está hablando a la iglesia para que mantenga, y dice el tema: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. ¿Y qué es lo que tienen? El evangelio, tienen el llamado a servir a la iglesia. Al que salga vencedor, y vuelve a hablar ahora en singular, primero les habla a la iglesia y después habla a la persona: haré columna del templo de mi Dios y no saldrá jamás de ahí. Les está hablando de la fidelidad al Señor, de la perseverancia en la sana doctrina, y también del ánimo de que Él está peleando la batalla dentro de todas esas circunstancias por ellos. No está diciendo vas a perder la salvación. Nada que tiene que ver con eso. Tiene que ver con un llamado a la fidelidad. Y los creyentes, cuando se encuentran bajo grandes presiones en la vida, ocurre hoy, porque lo he visto hoy en el siglo XXI, si tienen un problema con un familiar, alguien con cáncer, pérdida de trabajo, persecución por asuntos migratorios. Tengo un líder de 20 años que ahora apagó el switch, de los tantos que he contado, que ya no quiere venir a la iglesia, que él está desanimado, que él está deprimido. ¿Y qué pasa con todas las promesas y las bondades de Dios en el pasado? Porque se siente abrumado por las pruebas. Voy a decir que ese hombre perdió la fe, perdió la salvación, ¿no? Está pasando por un momento de crisis.
Y cuando vemos allá a David diciendo, Señor, no quites de mí tu, tu, tu Santo Espíritu, lávame, lávame, está hablando desesperadamente por el efecto y el peso del pecado. Un creyente, por más que se aleje, jamás podrá alejarse del Señor, porque quien lo retiene es el Señor, no él. Ahora, por la misma confusión, la misma simpleza de las cosas de la Escritura, la gente vive en ese mundo con una mano en el cielo y otra mano en el mundo, otro pie en el mundo. Conozco muchos creyentes entre las filas de las iglesias carismáticas que sienten un peso encima tan grande que dicen, me he portado bien un mes, yo ya me merezco la bendición de Dios. Y de pronto fallan, ahora merezco todo el castigo de Dios. Entonces déjame hundirme en el pecado. Y practican lo que decía San Agustín, que el que pecare, que peque, nadie peca a medias. Entonces, es vivir en ese mundo de angustia, de dependencia de las fuerzas personales. O sea, somos católicos de sustitución al pensar en eso. El católico vive por obras, el evangélico que cree eso y no depende ni cree en la gracia, no lo libera la gracia, no ve cómo el Señor lo libera todos los días, no puede descansar, vive basado en sus propias experiencias, en sus propios ídolos, de la confianza, de que se hace aquello, que se hace lo otro, y eso crea nada más un peso. Nos volvemos grandes impostores, poniéndonos máscaras, y por eso es que coqueteamos con esa, y es muy, muy peligroso, porque entonces ni somos creyentes, ni somos cristianos. Le pasa lo de la iglesia que era tibia, dice. No, hermanos, el llamado al discipulado es radical. El que sostiene nuestra salvación es Dios. Y lo hace de manera, nos pone mucha gente, nos pone a la iglesia, nos pone medios de gracia para que crezcamos. Y eso enseñan los cánones de Dort. Habla de los medios de gracia. Entonces la confianza crece en la medida que yo dejo de pensar que depende de mí. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. ¿Estamos? Entonces, esto requiere hacer un cambio de mentalidad total, donde no me enfoco en mí, sino me enfoco en Jesús. Si yo enfoco mi vida cristiana en mis esfuerzos humanos, jamás podré triunfar. Eh, eh, bueno, dice Rafael, perdona, No, disculpe, buenos días, Dios le bendiga. amén. Ese es el teléfono de mi esposo, hace que se me descargó el mío. Quería, un poquito de lo que dijo la hermana Raquel. Sí, yo recuerdo bien cuando yo estaba perseverando, quería agradar a Dios en todo, pero había algo cuando estaba en Venezuela que no podía, que no me dejaba. Yo me sentía culpable, hasta me llegué a sentir como mal bañada, para no decir la palabra, porque era algo tan fuerte que yo decía, hoy sí, ay, hoy, o como dijo usted hace ratico, hoy me creo más un poquito santa y al otro día ya estoy como que, y yo decía, bueno, ¿qué es esto? Pues nunca me pude, cuando llego aquí, que empiezo, que conozco esta doctrina, empiezo como que, wow, y empiezo como que, wow, y ahora que estoy estudiando, que la estoy leyendo, que estoy viendo, que estoy nutriéndome de ella, digo, qué hermosa. Por eso, como dice usted, que debemos de estudiarla, que debemos de verdad enfocarnos en lo que estamos haciendo, es una gran realidad. Cuando mi esposo, que era pentecostés de hueso colorado, como dice el mexicano, cuando llegan a Venezuela, yo me acuerdo que Anthony, cuando estaba allá en la iglesia, Anthony quería, él desde hace mucho tiempo creo que viene siguiendo esta doctrina, porque Anthony hablaba algunas cosas y yo me acuerdo que yo iba de visita y yo escuchaba cuando también el hermano Martín se levantaba con la palabra y habían cosas pero cuando llega el doctor Andrés Serrano a Venezuela, que Dios toca su corazón y puede traer al hermano Martín juntamente con su esposa, podemos ver que en eso dice el pastor Andrés, el pastor Martín se paraba con la Biblia, ¡plan! Y cuando el pastor quería venir,
él refutaba con la Biblia y seguía hablando y seguía hablando. Entonces dice el pastor Andrés, este está comiendo Biblia. Entonces a mi esposo se le hizo muy fácil y muy rápido abrazar esta doctrina, que he visto, hermano Yanni, que hay personas que tienen años en esta doctrina y no la han abrazado todavía. Amén. Entonces ahí es donde yo digo, gloria a Dios, mira, a mi esposo se le hizo fácil. Así que eso es bonito, vamos a seguir escudriñando y seguir leyendo los libros que nos dicen. Como dice usted, a mí al principio cuando empecé a leer, pero esto es como católico, ¿qué es esto? Pero enseguida yo dije, no, tengo que seguir porque como, si no sigo más adelante, ¿cómo me voy a quedar con la portada y la voy a cerrar? No, esto no es lo mío. No, y le pregunté, amor, pero aquí yo estoy confundida. Esto es como católico. Entonces él me explica que no, que sí, nosotros venimos del catolicismo, somos católicos, y me empieza a explicar. Ah, ok, ya entiendo, sigo con el libro. Dios le bendiga. Bueno, esta reunión era para compartir cómo les fue con la dinámica, pero quería hacer esa aclaración y que gracias a Dios Raquel y perdón tu nombre de nuevo, Yune, Yune, gracias Yune. Eh, este, ayudan para que nosotros podamos descubrir la importancia de entender bien nuestros, nuestro sistema de fe, por qué creemos lo que creemos, cómo lo creemos y hacerlo de manera humilde y de manera compasiva. No se trata después de andarle dando por encima a nadie, sino con amor, con gracia, porque decía un gran teólogo reformado, Stephen, bueno, se me olvida el apellido ahora, que Cristo los libera y nosotros los volvemos a esclavizar en las iglesias. Cuando Cristo libera a a una persona es para que viva la libertad en Cristo. Y esa libertad lo lleva a disfrutar la gracia y esa gracia lo lleva a entender y depender de Dios de una manera piadosa. Y por supuesto, el tema de la obediencia se vive ya desde una perspectiva del proceso natural, del deseo natural de la persona que ama a Dios y que, como dice el salmista, su palabra es miel como la que destila del panal y obedecerla es un deleite, dice el salmista. Pero no solo porque es imposición. Ahora que el discipulado requiere mortificación, que es un término que se usaba antes en algunos sectores católicos y no nació de los católicos, nació de los creyentes que creían que había que mortificar el pecado. ¿Y cómo se mortifica el pecado? Haciéndolo exactamente lo contrario a lo que me causa deleite. El deleite que te causa el pecado. Y por favor, no se refiere solo al sexo, porque eso es otra cosa terrible que han hecho en el mundo evangélico. Han mitificado para bien y para mal la sexualidad. La sexualidad es un regalo que Dios nos dio. Si usted piensa y le dice a un joven que se va a casar que tener relaciones sexuales es lo peor en su vida, o sea, usted está equivocado, está en otro mundo. Eso es otra cosa, nada tiene que ver eso. Llevar al sexo a ese nivel de malicia tiene que ver con la manera en que hemos sido enseñados, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver hasta con amar excesivamente a mi familia y ponerla como un ídolo. Y que a mis hijos nadie me los toca y que mis nietecitos, aunque hagan lo peor del mundo, son los más bellos del mundo. Tiene que ver con todo aquello que ocupe un primer lugar en tu corazón. Entonces, mortificarte hacia esas cosas tiene que ver con que tienes que vivir de una manera integral, con sentido, coherente. O sea, discernir espiritualmente todo. Eso de que te causa gozo, hablar mal de los hermanos, pensar mal de la gente, también eso es parte de la mortificación del pecado. Por eso hablaban en la historia de la iglesia de los 7 pecados capitales, que es todo un estudio que nace de las comunidades de los hermanos que se aislaban y vivían en estos, que luego para las mujeres eran conventos, pero eran comunidades, órdenes donde se separaban del resto porque era una manera de protestar contra lo que la iglesia estaba haciendo.
Entonces, la historia está llena de ejemplos ricos, pero la otra cosa que hacían los creyentes, además de mortificar el pecado, era negarse a sí mismo. Entonces se negaban a sí mismo. Negarse a sí mismo, hermanos, es la cosa más difícil que hay. Poner al hermano en primer lugar antes que ti. Nosotros ahora vivimos una época de mucho narcisismo en las iglesias. Estamos viviendo una época donde todo el mundo quiere poner una frase con una pose así de artista de cine y una musiquita de fondo y tal vez diciendo algo así, si te caes, te golpeas, y te lo ponen como que fue una frase así célebre, si te caes, te golpeas. Y pareciera que estás descubriendo el agua tibia, dicen los cubanos. Y uno dice, son más importantes esas frases de marketing que la misma Biblia. Entonces, Dios nos llama a tener un espíritu moderado, tranquilo, no buscar brillar más que el Señor. Entonces, son cosas que realmente pocas veces le prestamos atención. ¿Cómo mortificamos el pecado? Algunos dicen, bueno, esta Semana Santa voy a dedicarme para profundizar más, en vez de estar viendo todas las series de Netflix que me causan gozo, cortado Netflix por un mes. Otros dicen, por todo, ya quité la suscripción, porque me estaba metiendo mucho en eso. La Biblia dice, dedíquense a la oración, dedíquense a la lectura, a la meditación, a las cosas que traen buen nombre, que te provocan nuevos pensamientos. La vida práctica cristiana tiene mucho, mucho. Y la manera de que nosotros podemos sustituir mala manera de vivir es yendo en sentido contrario. Y para eso necesitamos la ayuda del Señor. Todos los días. Como decía un hermano, yo que no puedo y tú que sí puedes, Señor, y todo lo sabes, ayúdame a vivir este día en la gracia que tú quieres que viva. Dame gracia delante de mis hermanos. Amén. Bueno, déjenme hacer una presentación rápida porque quiero hacer un balance final antes que se me vayan. Me regalan unos minutos, ¿verdad? Sí. 6 minutos me quedan, en 6 minutos será. Volaremos como vuelan eh, quiero darles pero yo espero que este curso los haya iluminado, les haya animado. Créanme que yo sé que no es fácil si uno se encuentra con esto por primera vez, pero no se frustren, no se desanimen si algo como dijo Junior, ¿no? Que al principio no lo entendía, preguntó y no renunció por eso, ¿verdad? No hay que renunciar a estas cosas porque de pronto nos causan un impacto inicial. Así que me siento muy agradecido de estar con ustedes y ser un facilitador de estos cursos. Y aprendemos para que todos ustedes y nosotros pues tengamos una experiencia, eh, ¿cómo se dice? Mejor. Y cualquier sugerencia para que estos cursos sean mejor dados, pues los aceptamos también. Vamos a ver entonces un resumen de la parte contextual de los cánones de Dort. El análisis doctrinal y pastoral de esta última confesión, ya hemos hablado, tiene que ver específicamente en un conflicto que nace en Holanda por toda esta necesidad de aclarar las doctrinas sobre la posición reformada, en este caso calvinista, de la salvación de la gracia, explicada en esto que se conoce como los 5 puntos calvinistas, ¿no? El famoso TULIP en inglés, que ustedes en algún punto se van a topar o ya se han topado con ellas. Aquí se tratan de manera muy puntual. Entonces, los cánones de Dort, la estructura que tiene este libro o esta confesión, que como repito,
tiene muy clara su posición, es que están organizados en 5 capítulos, aunque el tercero y cuarto están unidos, son 5 capítulos y 4, o pueden ser 4 puntos importantes. Pero entonces cada uno incluye un prólogo doctrinal, artículos positivos y rechazo de errores, que son los errores que precisamente está combatiendo. Por eso es que esta es una confesión muy contestataria, muy en lenguaje más teológico, y yo sé que para ustedes esto puede sonar un poquito raro, pero tienen que acostumbrarse. Apologético, ¿no? Es defensivo, es casi como una propuesta de defensa de la fe y de la sana doctrina. Así que los capítulos van desde la elección divina y están estructurados tal como está estructurado los 5 puntos calvinistas. La elección divina, que es incondicional. Hay 18 artículos en el capítulo 1 y hay 9 temas de rechazo, o sea, lo que rechaza, o 9 aspectos que ellos rechazan en esos 18 artículos, que son precisamente las posiciones arminianas. Igual en el capítulo 2 habla de la muerte de Cristo. Hay 9 artículos y 7 referencias o posiciones de rechazos a lo que es la posición arminiana. Entonces, ustedes pueden verla por la presentación, por un lado, del tema desde la perspectiva más positiva, pero también hay una modalidad de rechazo. Luego está el tema de la depravación del ser humano, lo que se conoce como la depravación total, que no es otra que la caída total, y la regeneración. Hay 17 artículos y 9 rechazos. Y por último está el tema estrellita o estrella, ¿verdad? Es a Raquel, perdón. Es que Raquel, ahí en donde en el punto 5 se trata específicamente el tema de la perseverancia de los santos. En otras palabras, ¿por qué los creyentes no pierden la salvación? Y son 15 artículos y 9 posiciones que rechazan a los que enseñan esta postura. Entonces, es un instrumento muy, por naturaleza, por esencia, por la forma en que fue escrito, se vuelve un método de enseñanza muy claro para discipular a alguien que queremos enseñarlo en los caminos como nuevo creyente. Aclarando, porque también está lleno de cada versículo, están los versículos que apoyan cada artículo. ¿Estamos claros, hermanos? Sí. Ok. Entonces, en la parte 1, que tiene que ver con la elección incondicional, entonces se abordan los temas como, primero, del 1 al 6, el estado caído y la necesidad de elección. Luego, del 7 al 11, la elección inmutable, personal y eterna. Ya de ahí podemos ver que el que pueda decir que la elección es inmutable, o sea, la elección no tiene cambios, quiere decir eso. ¿Cuándo ocurrió la elección de cada uno de nosotros? Raquel, Sí, estoy aquí. ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió esa elección de nuestra salvación? ¿Cuál Del- la Ajá, pero cómo usted, la pregunta que usted me, ¿cuándo ocurrió esa elección de la salvación? ajá. ¿Cuándo fue que Porque se yo me dio? convertí, yo me entregué al Señor. Y yo No, creo que, pero antes que tú te convirtieras, ¿cuándo fue que Dios decidió elegirte para la salvación? ay, desde el vientre de mi madre. Antes Yo me de Y, que y Desde naciera. la cuando, y fundación. después que tu mamá nació, antes de que tu mamá naciera, ¿quién estaba atrás? mi abuela y después mi bisabuela y todo el mundo. Y ahí ya Dios me tenía en su plan. Ajá, ¿y cuándo se dio ese plan? Desde el principio, desde el inicio de todo. Desde antes de la Antes de fundación la del mundo. fundación del La mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces la pregunta que cabe aquí es, si algo se dio desde antes de la fundación del mundo, María, abra su micrófono. Sí. ¿Puede eso cambiar en el proceso del tiempo cuando Dios decidió de manera soberana, aún antes de que existiéramos, decide a María García, la tengo en mi mente, en mi corazón, y ella va a ser una de mis elegidas? ¿Puede cambiar eso? No, no, ¿Se dan Dios no es cuenta de la hombre para importancia? cambiar. ¿Se dan cuenta de la importancia y la profundidad que eso tiene para nosotros? Sí. Yo tengo una pregunta cortita. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Michelle. Michelle. Perdón.
cámara, como siempre. Sí, Michelle. Mire, pastor, entonces si Dios nos predestinó a ser salvos, ¿por qué hay personas que no son salvas? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Primero que nada, quien decide eso es Dios, ¿verdad? Partamos de ahí, no me cierres el micrófono. Ok, perdón. ¿Qué pasa cuando tú vas a un cementerio? ¿Qué es lo que miras ahí? Muchas tumbas. Ok. Y vamos a decir que estás en un cementerio que hay 1 millón de muertos. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? En su soberanía el Señor quiso que todos fuéramos salvos. No, pero en ese cementerio cuando él quiere que vengan a vida algunos, ¿qué hace en ese cementerio? Todos están muertos, ¿no? Sí, Y levanta unos a vida eterna. Lo que sucede es que cuando hablamos de que quiere que todos sean salvos, efectivamente dice que al final de los tiempos el libro de la vida se abrirá y el que no esté inscrito en el libro no entrará al reino de los cielos y el que No. esté inscrito entrará al reino de los cielos. ¿Eso no es lo que dice, amén. Sí. Sí, sí. Michelle? Sí, claro, eso es lo que Y dice. entonces, ¿cómo me explico eso si es que Cristo vino a morir por todos? Significa que Cristo vino a morir por todos los que efectivamente Él vino a salvar, porque no todos se van a salvar. Pero esa es la pregunta que aún tengo en mi interior. ¿Por qué si Dios nos predestinó a todos a ser salvos? Porque hay personas que simplemente no alcanzan la salvación. Porque no todos van a responder a esa voluntad soberana, divina de Dios. En Romanos 9 dice, y entonces por eso decimos que Dios es injusto. No, no es injusto, pero O sea, solo Dios en su poder y en su soberanía y en su conocimiento, Él nos ama a todos y nos da de la gracia común a todos, pero no todos responden a la gracia especial, porque no a todos los llama para ser elegidos. o sea, no todos estamos dispuestos a responder a ese llamado. No solo no estamos dispuestos, no hemos sido elegidos por la soberana gracia de Dios. Yo sé Uy, que eso suena muy categórico y radical, Y pero, suena ay, complicado. Señor, aunque sea amarrada de una pata, pero llévame contigo, Cristo. Hay personas claro, porque tú ya despertaste a la fe y el Señor te llamó. Ahora, Dios en su misericordia va a llamar a millones, porque dice que el último, allá en el cielo, dice que cuando estemos adorando al Señor serán tantos, tantos que no los pudo contar. Y no los pudo contar, dice, porque venían de toda lengua, nación. Ahora, lo que pasa es que nosotros ahí no tenemos que separar de Dios. Dios sabe por qué elige a unos y a otros no. Y no lo hace porque tenemos mérito. Es simplemente por su voluntad. No porque hay nada bueno en nosotros. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Lo que Dios hace es dejar muertos a la gente que está muerta y llama a los que quiere llamar a la vida, para que lo entendamos de una manera gráfica. ¿Alguien levantó la mano? Gracias por la explicación. Pero sí tiene sentido, Michelle. Mira, lo que yo puedo decir cuando Pablo habló de la doctrina de la predestinación es que él no la enseñó para, eh, para pelear con nadie, sino para decir que esta salvación tan grande que no merecíamos, Dios nos las dio a nosotros y lo que debemos de sentir es un profundo agradecimiento y entrega, porque sin merecerlo, como tampoco lo merece nadie que va al lado mío, me dio la oportunidad de ser su hijo. ¿Lo entendemos así? Es para consuelo, es para precisamente asegurar la salvación. Entonces, por eso, esta tan grande salvación y que es poder de Dios, nosotros no la podemos obviar. Y estamos explicándolo de manera muy, ¿cómo se dice? Sencilla. Aquí Evelyn escribe, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Efectivamente, eso dijo Jesús. Exactamente. Lo que sucede es que nosotros nos ponemos bravos con Dios cuando queremos que Él que sea más bueno. Nosotros queremos ser más buenos que Dios, como que somos mejores que Dios. Y decimos, no, pero es que todo el mundo se debería salvar. No, no, no es así. No es así porque nosotros en nuestro sistema de leyes humanas, mundanos, humanos, nosotros no le perdonamos si alguien comienza a violar la ley pasándose un alto por 20 veces, va a recibir 20 tickets y si no los paga va preso y después va a la cárcel. Entonces,
nuestras leyes nos dicen que no podemos hacer lo que querramos en el sistema humano. ¿Y qué pasa cuando Dios decide cómo es que cómo es que se hacen las cosas? Ahora, lo que la Biblia dice es que Dios es grande en misericordia. Confiemos en eso. No sé quién es llamado, quién es elegido. Dios nos llama a predicar el evangelio, más allá de que solamente hayan elegidos, también para que los que no reconocen al Señor porque no les ha sido quitado el velo, ellos todavía siguen siendo responsables de su pecado, de su maldad. Pastor, Sí, disculpe, y no lo tenemos bien claro en Romanos 19. claro, claro, ahí lo dice. Dios no es injusto. Ah, ok. Claro que no, Dios no es injusto. Lo que pasa es que nosotros, al tener esta grande salvación, tenemos que reconocernos en su plan divino que no lo merecíamos y decir gracias, porque sin tu predestinación y tu elección no lo podría haber hecho jamás. Entonces, del 12 al 14, efectos en el creyente, luego habla de la reprobación como acto justo, que son los que elige para vasos de ira y a unos elige para vasos de gloria, que es otro término que usa en Romanos. Y luego del 16 al 18 hay a una aplicación pastoral. Eso es en cuanto a la elección incondicional del capítulo 1. El capítulo 2 habla... Pastor Yanni, disculpe, ¿Ah? el pastor Baltasar tiene la mano Sí, arriba. hermano Baltasar. Doctor, yo quiero apelar un poquito más allá. Eh, no hay que olvidarse de los atributos de Dios. Amén. Él es eterno. Y cuando Él hace profetizar a Isaías con respecto a Ciro, más o menos como 180 y tantos años atrás, Él lo describe cuando nace, cuando todo otro. Porque el Kairos de Dios es diferente al tiempo de nosotros, muy diferente. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin, por lo tanto, Él conoce, por eso es que no conoce antes de la fundación del mundo, porque en su tiempo Él no está viendo ya en el futuro, está viendo en el presente y está viendo en nuestro pasado. Él conoce todas las cosas. Es lindo lo que nos dice eh, el rey David, tú las sabes todas, Señor, tú las Amén. sabes todas. Y eso Aunque... es lo más Ujú. importante de cuando usted habla con respecto a la situación de que Él conoce quiénes son salvos, porque ya conoce nuestro futuro, Él conoce nuestro presente y Él conoce nuestro pasado. Está en todo lugar, en todo tiempo. El tiempo de nosotros ya pasó, pero el tiempo de Dios nos está mirando nuestro comportamiento de ayer, de hoy y de mañana. Él es eterno. Claro, la única salvedad que hago con respecto a eso, hermano Baltasar, es que algunos hablan de la presciencia, ¿no? Que él sabe que vamos a responder positivamente y por eso somos salvos. La realidad es que no solamente es que porque él lo sabe, sino porque realmente es por total y decisión soberana que él decide salvarnos. Nadie despierta la fe si no es por su decisión que ocurrió en ese tiempo que no conocemos, porque para Dios el tiempo no existe. Su Dios no es infinita ninguna... gracia, ¿Ah? en Por su su pura infinita gracia. gracia. Y eso Amén. significa que no había nada en nosotros que pudiera ser, nada que pudiera ser meritorio para que nosotros llegáramos a este camino hermoso de la fe. Y la prueba está que a menos que el Espíritu Santo nos ilumine, fíjense, hay en el capítulo 9 de los Hechos, dice que, no, 16, cuando está allá en Tesalónica, él dice que les habla y con gran denuedo y con pruebas irrefutables, y la comunidad judía no creyeron, más bien lo querían apedrear. Pero luego, fuera de ahí, dice, comienza a hacer señales prodigiosas, y muchos de los que habían escuchado dentro de la sinagoga y los que lo vieron fuera creyeron en Jesús. Pero es interesante que dice que él demostró con argumentos sólidos todo sobre Jesús y no había manera que ellos entendieran. ¿Por qué? Porque no es el intelecto ni es la razón humana, es la obra del Espíritu Santo que ilumina el corazón. Yo quiero terminar con esto porque me estoy pasando mucho del tiempo y yo sabía que este tema iba a requerir más tiempo porque es la confesión más
aguerrida y puede ser hasta controversial para algunos cuando no están totalmente bien claros en esta doctrina de la predestinación y la reprobación. Pero son aspectos muy bíblicos que hay que analizarlos con un corazón desprendido de prejuicios. El capítulo 3 y 4 hablan de la depravación y la regeneración. Yo les voy a enviar este PowerPoint para que ustedes lo tengan. No vamos a entrar con cada uno, pero en el capítulo 3 y 4 de los cánones de Dort, ustedes van a esos artículos y van a encontrar los versículos y cómo lo explican los cánones de Dort. Luego está el capítulo 5, que es la perseverancia de los santos. Y aquí solo me detengo un minuto. Déjenme detenerme aquí. Estos artículos claves del 1 al 4 habla de la lucha del creyente contra el pecado. Luego del 5 al 8 de la seguridad en la promesa divina. Del 9 al 13 habla de la disciplina y la restauración cuando hay algunos hermanos que caen en pecado y necesitan ser restaurados. Del 14 al 15 habla de la importancia de la perseverancia y la santidad. Y luego está la parte de los rechazos, ¿no? La pérdida de la salvación, la falta de diferencia espiritual. En esos capítulos, en el capítulo 5, pueden encontrar mayor explicación al respecto. Entonces es un instrumento muy clarificador. Para terminar, entonces, la aplicación pastoral que tiene esto es que los cánones ofrecen una visión exaltada de Dios y su soberanía. Aportan seguridad, humildad y obediencia al creyente. Son relevantes frente a errores modernos como el sincretismo o el decisionismo. O sea, yo decido creer o no creer. Y brindan profundidad teológica y consuelo eterno al pueblo de Dios. Si lo vemos desde esa perspectiva, entonces vamos a tener posibilidades de que le podamos sacar el máximo. Aquí habían unos 4 mensajes más, los leo ya. Vamos a ver, Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, condición, no se pierda, más tenga vida, porque no envió, sí, para que todo aquel que en él crea, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios no muta, no cambia, su plan está escrito en Malaquías 3, Malaquías 3:8. Amén, su gracia es el más grande regalo y merecido a nosotros. Muchas gracias. Se puede dar el ejemplo a Judas, que fue hijo de perdición, sí, muy buen ejemplo, muy difícil de entender a veces cuando uno ve la figura de Judas. Uno solo le tiene que decir, Señor, gracias por no haber, aunque Judas fue terrible en su traición porque fue más allá, fue usado por Satanás. Recuerden, los apóstoles también, el resto de los que seguían a Jesús, lo abandonaron, lo negaron. Y no solo eso, hermanos, lo dejaron solo. ¿Recuerdan? Bueno, antes de despedirme, no sé si hay preguntas, guárdenlas para la próxima. Disculpen si fui muy rápido. Yo sé que este es un tema, espero haber traído luz, paz y mucha tranquilidad, porque mañana recordamos una vez más que la tumba está vacía. Amén. Muy buena la clase, profesor. Amén. Amén. Quiero saber que me regalan una sonrisa porque los siento tensos. No es tenso, es que Excelente la clase, profesor. nosotros hacer ese trabajo, Dios mío. Ay, Señor, ayúdanos. Bueno, hagan sus clases. La próxima nos vemos. Miren, no sé, por favor, como dicen no sé si son los cubanos o no se agiten, por favor, no se llenen de mucha angustia. Disfruten el proceso. Para mí, esto es nuevo. Esto de los cánones, esto de las confesiones, pues, yo soy honesta, para mí esto es nuevo. Y yo soy honesta, empecé a hacer el trabajo y todavía queda mucho por hacer. Esto está potente. Pero ¿tienes contacto con alguien más, Raquel, para que te ayude? Sí, yo tengo, Michelle es mi vecina, quedamos de reunirnos, hasta ahora no ha sido posible porque trabajos, a veces no me sentía bien, pero lo tal es que ya yo empecé. Bueno, pero no se pongan a hablar de la novela ni de las series de Netflix, ¿ok?
Yo tampoco sé mucho, entonces estamos las dos como perdidos en medio del mar. No, 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 pero no se tienen que perder, miren, todo, tranquilas que todo va bien. Bueno, pero lo han disfrutado, no, hay que aprender a disfrutar el sufrimiento en las cosas del Señor. No, amén, amén, amén. No, muy A veces sí, no lo puedo negar, a veces digo, wow, uno a veces ha ignorado por muchos años tanta información, sea porque nunca nos doctrinaron quizá de esta manera, nunca tuvimos la oportunidad de aprender esto, pero sí, yo digo que a veces uno se encuentra como extraño cuando quieren enseñarte algo que tú desconoces, pero el punto no es quedarte ahí, es tú atreverte a tú querer aprender eso, porque muchas veces lo ven, vemos gente que lo vemos como pecado. No, yo no quiero aprender eso porque eso no es parte de mi doctrina o lo que sea, pero de verdad, aunque para mí esto es nuevo, sí me ha gustado, Ay, gracias. me ha gustado. Bueno, qué bueno, les felicito a todos y gracias por permitirme ser su mentor y maestro. Que Dios los bendiga mucho Amén. y de verdad oro por Gracias. ustedes